de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Es un órgano desconcentrado de la SEP cuyo objeto es resolver el recurso de apelación que se interponga en los casos y términos previstos en esta ley y su reglamento, así como fungir como panel de arbitraje o acudyuvar en las mediaciones y conciliaciones respecto de las controversias de naturaleza jurídica, deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos con la organización y competencia que esta ley establece, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas. La Comisión de Arbitraje y Apelación tendrá las siguientes atribuciones. 1. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o moral inscrita en la RENADE o cualquiera de los miembros del SINADE en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos que afecten los derechos deportivos establecidos a favor del apelante en la presente ley o en los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen. El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el recurso de apelación. Número 2. Conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva del acto impugnado dentro del trámite del recurso de apelación. Número 3. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación, cuando el impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo. Número 4. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación. Número 5. Intervenir como panel de arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos o entre unos y otros de conformidad con el reglamento que se expida para tal efecto. Número 6. Coordinar un área de mediación y conciliación para la participación del personal calificado y, en su caso, de mediadores o conciliadores independientes, para permitir la solución de controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos o entre unos y otros de conformidad con el reglamento que se expida para tal efecto. Número 7. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar o que no acaten y ejecuten en sus términos los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Y como número 8, las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones reglamentarias. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte se integrará por un pleno, por las unidades administrativas y oficinas regionales necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. El Pleno se integrará por un presidente y 4 miembros titulares. El Ejecutivo Federal designará al presidente y a los miembros titulares. Los nombramientos antecitados deberán recaer en personas con profesión de licenciado en Derecho o abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo y reconocido prestigio y calidad moral. El presidente y los miembros titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte durarán 3 años en su cargo, pudiendo ser reelectos para un periodo más. El Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus miembros integrantes. En su ausencia del presidente, en cualquiera de las sesiones asumirá sus funciones uno de los miembros titulares elegido por la mayoría de los presentes. Cuando la ausencia del presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará de entre los miembros titulares a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia definitiva de cualquiera de los miembros titulares, el titular del Ejecutivo designará a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo.
El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento. La tramitación y resolución del recurso de apelación a que hace referencia este título se sujetará a los requisitos y condiciones siguientes. Número 1. Se interpondrá por escrito, por comparencia o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología dentro de los 15 días hábiles siguientes al que se surta efecto la notificación o se tenga conocimiento del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la autoridad, organismo o entidad que lo emitió o que fue omiso en su realización, acompañado en su caso el documento original que lo contenga y su constancia de notificación, así como señalando los hechos y agravios que se le causaron y ofreciendo las pruebas que acrediten dichos hechos y agravios. Si la interposición del recurso de apelación se hace por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, el apelante deberá ratificar dicho recurso por escrito y exhibir la documentación que se hace referencia hace un momento, dentro de los 3 días hábiles al de su interposición. Como número 2, la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del escrito o de la comparencia respectiva por la que se interpuso el recurso de apelación o, en su caso, a la ratificación del recurso, acordará sobre la prevención, admisibilidad o no del recurso. Si el recurso fuera obscuro o irregular o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la fracción anterior, la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte prevendrá al apelante para que dentro del término de los 3 días hábiles subsane los defectos. De no hacerlo, transcurrido el término, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte lo tendrá por no admitido y devolverá al apelante todos los documentos que haya presentado. Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al apelado, para que dentro del término de 5 días hábiles siguientes a que surta efecto la notificación correspondiente, rinda un informe por escrito justificando el acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que correspondan. En el acuerdo que determine la admisibilidad del recurso de apelación, se citará a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los 10 días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes. Como número 3. Admitido el recurso de apelación, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte podrá conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva del acto impugnado o de la resolución de la materia de apelación, siempre y cuando lo justifique lo apelante, no se trate de actos consumados, no se ponga en riesgo la comunidad en la disciplina deportiva respectiva, ni se contravengan disposiciones de orden público. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte podrá revocar en cualquier momento esa suspensión cuando cambien las condiciones de su otorgamiento. Número 4. En audiencia de conciliación, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte escuchará a las partes en conflicto y, de ser posible, propondrá una solución al mismo que podrá ser aceptada por ambas partes, mediante la celebración de un convenio que tendrá los efectos de una resolución definitiva emitida por la misma. En caso de que las partes no quisieran conciliar, esta comisión continuará con la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la administración de las pruebas ofrecidas por las partes y citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos dentro de los 10 días hábiles siguientes, a la que se llevará a cabo concurran o no las partes. Número 5. Las pruebas admitidas se desahogarán en audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, de ser posible en un solo día. Acto seguido, en su caso, las partes formularán alegatos y se citará para la resolución definitiva que deberá emitir el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. En este momento, o dentro de los 15 días hábiles siguientes, en razón de lo voluminoso del expediente. Número 6. Las notificaciones se podrán hacer a las partes por correspondencia o mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, se podrá utilizar dichos medios para la administración de los expedientes formados con tal motivo del recurso de apelación. Número 7.
Las resoluciones definitivas emitidas por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo. Agotarán la vía administrativa, serán obligatorias y se ejecutarán en su caso a través de la autoridad, entidad u organismo que corresponda, que será responsable de su escrito y efectivo cumplimiento. Y, por último y como número 8, en todo lo no previsto en esta ley y su reglamento, para la substanciación del recurso de apelación, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Carta Olímpica. Comité Olímpico Internacional. Consta de 5 capítulos subdividida en 74 puntos importantes que a continuación vamos a tomar. Para empezar hablaremos de los principios fundamentales. El olimpismo moderno fue concebido por Pierre de Coubertin, cuya iniciativa se reunió en junio de 1894 el Congreso Atlético Internacional de París. El 23 de junio de 1894 se constituyó el Comité Olímpico Internacional, COI, con sus siglas. En agosto de 1994 se celebró en París el 11º Congreso Olímpico del Centenario, denominado Congreso de la Unidad. El olimpismo es una filosofía de la vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la educación, el olimpismo propone crear un estilo de vida basado en la alegría, del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto de los principios éticos fundamentales universales. El objetivo del olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Para ello, el movimiento olímpico lleva a cabo solo en cooperación con otros organismos y dentro de sus posibilidades acciones a favor de la paz. Del olimpismo moderno ha surgido el movimiento olímpico dirigido por el CCI. El movimiento olímpico agrupa bajo la autoridad suprema del COI a organizaciones, atletas y otras personas que aceptan guiarse por las disposiciones de la Carta Olímpica. El criterio de pertenencia al movimiento olímpico es el reconocimiento del COI. La organización y la gestión del deporte deben ser controladas por los organismos deportivos independientes reconocidos como tales. El movimiento olímpico tiene por objetivo contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte, practicando sin discriminaciones de ninguna clase y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y fair play. La actividad del movimiento olímpico simboliza por 5 anillos entrelazados, es universal y permanente. Abarca los 5 continentes y alcanza su punto culminante en la reunión de los atletas del mundo en el gran festival del deporte que son los Juegos Olímpicos. La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte según sus necesidades. La Carta Olímpica es el código que resume los principios fundamentales, las normas y los textos de aplicación adoptados por el CCI. Rige la organización y el fundamento del movimiento olímpico y las condiciones para la celebración de los Juegos Olímpicos.